Bueno, pues vamos a comenzar, como les decía. Hoy el tema que vamos a ver le puse de título: Por nuestro bien cortemos y echemos de nosotros la idolatría o el pecado, como lo queramos llamar. Y vamos a ver en el libro de Mateo 5:30 un pasaje donde Jesús habla sobre el adulterio. Y vamos a quedarnos en una parte que es Mateo 5:30, que dice así: si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y échala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros sea destruido, que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Cómo ven esa palabra? Es una de las enseñanzas que daba nuestro Señor Jesucristo, y es algo que es muy tajante la forma en la cual Él traía su enseñanza, pero que era necesaria, eh, y que es necesaria hoy y siempre para nuestras vidas. A veces nosotros sabemos que está la gracia en este tiempo, que no estamos bajo la ley mosaica, que no nos regimos por los 10 mandamientos y todas las demás, los demás mandamientos que están escritos en la Torá. Estos son los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, el Señor Jesús vino a traer la revelación de esta palabra. Él mismo se hizo carne y Él fue quien eh, nos abrió el entendimiento de esta misma palabra. Por ejemplo, aquí el tema del adulterio el Señor habla en el contexto de que de cierto os digo, fue dicho o está escrito que no cometeremos adulterio. Es uno de los 10 mandamientos. Dice: mas yo os digo que si alguno mira con codicia a una mujer o a una persona que te atraiga, ya estás adulterando en tu corazón. Entonces, estas palabras del Señor Jesús eran un golpe fuertísimo, pues antes se tenía el entendido de que solamente si consumabas el acto en la carne, en lo natural, era considerado ¿qué? Un adulterio. Pero el Señor Jesús revoluciona esta enseñanza que fue escrita por Moisés o por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Fue enseñada durante muchos años a la nación y lo revoluciona de tal manera que dice: pero yo os digo, ¿quién? Yo soy el que soy, yo digo, el que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró en su corazón. Y así son las enseñanzas fuertes en la revelación que viene de parte de Dios, que es a través de Jesús, que es la luz, que es la verdad. Y dice así, luego dice: si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y échala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros sea destruido, que todo tu cuerpo vaya ¿a dónde? Al infierno. O sea, más vale que las cosas que tú y yo hemos identificado, sabemos que están en contra de la ley de Dios, más vale que tú y yo tomemos una decisión y que cortemos con ello. ¿Para qué? Para que todo nuestro cuerpo, toda la obra que hoy estamos viendo, no sea que al final escuchemos esa palabra que dice Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad, todos conocen. Señor, Señor, eh, yo escuchaba de tu palabra, yo asistía, es más, yo compartía en las reuniones, yo enseñaba en la escuela de mi hija. Tú podrás decir lo que tú quieras con referencia al servicio, al trabajo, y no hay una obra donde nosotros terminamos, cortamos con todo lo que puede tener una relación con una vida de pecado, una vida donde el Señor ya nos mostró que no es agradable y que está interfiriendo nuestra comunión con Él. Entonces podemos encontrarnos que nuestra escalera está apoyada en el lugar que
no es firme y que tarde o temprano podemos caer. Si bien es cierto que el Señor dice la palabra que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad. ¿Pero qué creen? Nosotros abrazamos la gracia, nosotros nos gozamos en la gracia, pero Jesús, Dios, no nada más es gracia, sino también es verdad. Y la verdad es luz que ilumina la tiniebla, que quita todo aquello que en nuestra vida nos muestra Dios mismo a través de su palabra que tiene que ser transformada, que tiene que tener una reforma en nuestra vida. Nosotros llegamos a Cristo y Dios nos empieza a reformar con su palabra, nos lava, nos limpia y nos empieza a preparar para una vida que agrada a Dios y que nos hace y nos convierte en luz para este mundo. De esta manera somos sus discípulos y de esta manera llevamos fruto, fruto que permanece. Entonces, el Señor Jesús habla duro, o sea, habla derecho. No se anda con... Nosotros quisiéramos que todo fuera amor. Dios es amor, pero a veces quisiéramos que todo fuera amor. No, no, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios, las cosas que no son correctas, es celoso Dios y es fuego consumidor y Dios nos va purificando. Y algo que nos ayuda a que nosotros nos purifiquemos es la palabra del Señor. Además de la oración donde venimos a tener una comunión con Él, su palabra es la que es como ese espejo donde nos vemos y tenemos que actuar para ser transformados por la gracia de Dios. O sea, sí es la gracia de Dios, pero que nos va a llevar a una transformación, a una renovación de nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro hablar, etcétera. Perfección, no se trata de perfección, se trata de un camino donde reconocemos nuestra condición delante de Dios y Él nos va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria y es ahí donde tenemos que permanecer nosotros. ¿Dónde? En la comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de estas reuniones que hoy se han hecho tan conocidas, que es Zoom o algunas otras plataformas, porque la pandemia acá nos trajo. Pero no debemos dejar de estar acá porque Dios siempre tiene algo que decir a nuestros corazones. Y hay que tener ese corazón preparado para que la semilla del Señor caiga y empiece a traer ese fruto, ¿verdad? O a la 30, o a la 60, o a la 100 por uno en nuestra vida. Entonces, aquí escribí algo. ¿Será que tú y yo tendríamos dificultades para relacionarnos con este Jesús? Este Jesús que es tan tajante que les decía que si mano derecha te hace pecar, córtatela. O sea, ¿no te ofendería? Como muchos discípulos dice la escritura en el libro de Juan, que se ofendieron por lo que él les dijo y ya no andaban más con él. Y luego se volteó a sus discípulos y le dice, ¿qué? ¿Se quieren ir acaso también ustedes? Y ahí es donde sale Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tus palabras, Señor, sí, nos cachetean, pero sabemos que de ti viene pura verdad y nos estás llevando a caminar en santidad delante del Padre. Y cuando digo nos cachetean es una metáfora, no te cachetean, pero sí te cachetean, diríamos, con el guante blanco. Nos hacen ver, o sea, redargullen nuestro corazón su palabra y nos convence de qué? De pecado. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, cuando se habla la palabra, el Espíritu trae un convencimiento de que, chispa, estoy regando, estoy mal, tienen razón. Hay que aceptar, hay que abrazar eso porque es un quebranto que viene de Dios para hacernos crecer, para hacernos caminar derechos. Este que nos habla, o sea, tendríamos problemas hoy en día si Jesús estuviera en un domingo, en una reunión de Zoom, hablándonos de ese tipo de cosas. Este que nos habla con la verdad, este que delata lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida cada que estamos frente a Él, cada vez que escuchamos sus enseñanzas, o preferimos a Jesús el misericordioso que nos ofrece un perdón de pecado a través de su sacrificio. Nos gusta Jesús amable y amoroso que nos rodea con sus brazos, ¿verdad? Es una verdad, pero debemos de entender, saber, creer y conocer
y estar avisados de que Dios es fuego consumidor y que si nos empezamos a estudiar la palabra del Señor, los evangelios, las enseñanzas de Jesús, no son, no son pero para nada amorosas, diríamos, no son para nada apapachadoras. Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, ¿qué? Péguense a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, sí que el Señor nos quiere llevar a un crecimiento, nos quiere llevar el Señor a mayores y mejores cosas. Jesús toma en serio la vida de sus discípulos. Quiero decirles, mis hermanos, tú y yo somos discípulos ¿de quién? ¿De quién son discípulos? Jesús. Es a Jesús al que seguimos y nosotros solamente somos obreros en la obra del Señor. Y mi obligación, mi misión, así como la tuya, es cumplir ese mandamiento que el Señor dijo en Mateo, la última parte, que dijo que vayamos, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Enseñando todas las cosas que yo les he mandado, Y aquí que yo estaré con ustedes, o sea, y yo estaré con ustedes. Quiero que sepan a sus discípulos, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo está el Señor hoy con nosotros? Está a través del Espíritu Santo. La promesa que el Padre dijo, les conviene que yo me vaya, pero se va a quedar con ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que va a recordar mis palabras. Y ese es el testimonio del Señor hoy en nuestros días, que tú y yo tengamos el testimonio de Jesús, que es su palabra y su enseñanza, y la estemos transmitiendo. Entonces, el Señor nos quiere llevar a más a ti y a mí, como discípulos de Él. Recordemos que en Lucas 17:7 dice 17:7 al 10. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando, pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven, ven enseguida y siéntate a comer. O sea, está diciendo Jesús, ¿quién de nosotros, si tiene un siervo, después de que ya trabajó su siervo, ustedes le dicen, cuando regresa al campo, ustedes le van a decir, ven, siéntate a comer? ¿No será más bien que les dice, ya que llegó tu siervo, prepárame algo para cenar, tú eres el Señor, y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comes y bebes tú. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Wow. Ahora yo digo, esta enseñanza que da Jesús es así como que, wow, amor dulce. Más bien está como que, a ver, despierta, hijo. Despertemos. Somos siervos aprendices de inútiles. Esto lo tomo de un pastor que se llama Chuy Olivares. Recuerdo cómo le dice, ¿qué somos? ¿Siervos inútiles? Ni aprendices de inútiles somos, porque a veces ni lo que tenemos que hacer estamos haciendo. Entonces, cuán importante es para nosotros que conozcamos lo que tenemos que hacer de parte de Dios a través de la palabra y que la estemos haciendo. Y entonces, al estar haciendo lo que se nos ha dado, no esperemos gloria de los hombres, no esperemos ser reconocidos, porque ciertamente el Señor ya te llamó, ya te salvó, ya te rescató de una manera vana de vivir, de una manera de muerte, y te trajo a su luz admirable. Y ahora eres participante de su gloria, eres participante de qué? De su obra en el servicio a Dios. Tú y yo somos participantes hoy de la obra de Dios. Como dice la palabra, que hay, la mies es mucha, o sea, hay mucho trabajo y los obreros, ¿cuántos somos? Poquitillos. Somos poquitos comparados somos muy poquitos los que estamos escuchando su voz, estamos poniendo a trabajar esta obra, ¿no? Ahora, ¿cómo será ser siervos útiles?
¿Qué sería ser siervos útiles? Si hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer nos hace siervos inútiles. Y ojo, ojo, hay una dualidad en todo esto. Dualidad es que dos. Por ejemplo, tú y yo tenemos que tener una actitud de ¿qué? De siervos, sabiendo que somos hijos, que tenemos una relación de amistad con Dios. Porque muchas veces el saber que somos, que hemos sido hechos hijos de Dios, nos comportamos casi como el hijo pródigo, que no tenemos actitud de siervo ni tenemos la amistad de amigos, pero reclamamos ser hijos. Entonces, ojo, es súper importante que tengamos una actitud de siervos, esto es servicio, y tenemos ejemplo para hacerlo. Jesús dijo, ejemplo les he dado para que así como yo lo he hecho, ustedes lo hagan. ¿Qué? El servicio. ¿Cuál servicio? Servir a tu hermano. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan que agarró el hebrillo y lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué hizo? Servicio. ¿Y qué dijo? Les estoy dejando ejemplo. ¿No? Yo tenemos que tener esa actitud que tuvo Jesús, como lo describe Filipenses, el cual siendo igual a Dios no escatimó ser forma de Dios o igual a Dios, sino que se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se hizo siervo. ¿Ven? Entonces, si es cierto, somos hijos de Dios, ¿y qué creen? Jesús también lo es. ¿Y qué creen? Jesús cuando vivió aquí, ¿cómo vivió? Vivió como siervo, entregó su vida por ti y por mí. Y por supuesto que fue hijo, pues la gloria de Dios estuvo con él y respaldó su palabra. No podemos decir que no era el hijo de Dios en ninguna medida, sino todo lo contrario, el hijo de Dios con la función de siervo, teniendo la amistad con el Padre, una comunión perfecta, él y el Padre uno era. Y allá tú y yo somos llamados a tener esa comunión con nuestro Padre de amistad, con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre. Dios es uno en tres personas y esa amistad, esa comunión, esa relación de sinceridad, de amistad, de me siento mal y voy con mi mejor amigo que es el Señor Jesús, que es mi Padre, pero tengo mi actitud de servicio. Entonces, ¿cómo seríamos siervos útiles? Pues yo pienso que haciendo más de lo que nos toca. A la palabra dice que o la palabra enseña que nosotros no debemos de hacer las cosas como para agradar al hombre. O sea, no queramos agradar a la mejor a mi pastor. ¿En qué contexto lo digo? En el contexto de que para que él vea que pues yo soy espiritual, pues yo voy a decir que yo oro, que yo apoyo, que yo esto, porque ojo, si tu misión está agradar aquí al ojo, en la carne, aquí en la tierra, para que seas visto, tu recompensa la tendrás, sí, pero no esperes recompensa del Padre que está en los cielos, porque nuestra vida debe ser para el Señor. Nos vean o no nos vean, es para el Señor. Nos reconozcan o no nos reconozcan, es para el Señor. Yo vivo y yo sirvo al Dios vivo y verdadero que me rescató y me salvó. Y por eso es que yo amo a mis hermanos, yo reconozco el lugar que Dios le ha dado a cada quien, al pastor, al líder, a todos, pero pues mi corazón está rendido al Dios verdadero, el cual nunca falla. Y dice su palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Mas bendito aquel que pone su confianza en Yahweh, Jehová, Hashem, como lo llamemos. Entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer para ser siervos útiles? Porque ya aquí el Señor nos muestra que siervos inútiles seríamos si hacemos lo que teníamos que hacer. Entonces, la utilidad de Dios es que vayamos más allá. Es que vayamos más allá. No puedo ponerle, estaba tratando de poner mute. No, es que vayamos más allá, que llevemos dice, si te dicen llévate esto por una milla, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos enseña Jesús? Ve con él 2. Y te pide, dale, y no le pides que te lo devuelva. O sea, como que, ay, pues este sí está de otro, o sea, es otro nivel. Te posó mal conmigo, te perdono, te amo, ¿y qué puedo hacer por ti? Una actitud de Dios está conmigo y la genética del Señor
me hace tener el poder de amarte, de perdonarte, porque tenemos una naturaleza del cielo. Que si se están pasando de lanza en tu trabajo o algo así, no importa. Agárrate, fortalécete en el poderoso, en el invisible, y haz las cosas como para Él. Agrada a Dios, esfuérzate, sé valiente. Que si te dicen, ¿sabes qué? Mañana tienes que entrar a las 6, pues entra a las 5:30 si puedes. Pídele gracia a Dios para que así sea. Que nuestra potencia está en Dios. Él es el que nos va a hacer más que siervos inútiles haciendo lo que nos piden, sino haciendo más. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras áreas. Y esto que le estoy diciendo no es algo que yo lo hago. O sea, entiendo el punto. Ahí entonces, ¿por qué enseñas algo que no haces? No, no puedo decir que hago algo, me quedan 10 minutos, porque todavía no he sido perfeccionado, no he sido madurado, no estoy con, o sea, no tengo esa parte donde yo ya no me equivoco, donde yo ya, pero sí les voy a decir algo, ese es el camino que a mí me ha mostrado el Señor, que cuando yo hago eso, yo soy pleno, estoy lleno en mí. ¿Por qué? Porque hay una potencia de Dios para amar, para perdonar y para decir, ¿qué puedo hacer por ti? Aunque me hayas hecho daño, te amo, te perdono, porque Dios lo hizo conmigo, porque la deuda mía era tan grande que como yo no voy a perdonar tu pequeña ofensa, esa miniatura, que suena hasta así como muy arrogante, y es arrogante en el sentido de que pues tampoco debe ser así, pero sí debemos tener un corazón para, para estar fortalecidos en Dios, para hacer lo correcto, porque nuestra fortaleza es Dios, y a quien buscamos agradar es a Dios, y sabemos que cuando agradamos a Dios podremos agradar a nuestro prójimo. Entonces, mi hermano, vamos a continuar. Tenemos que dar el 101%. Nosotros debemos estar orando sin que nos pidan que oremos, intercediendo sin que nos pidan que intercedamos, haciendo la obra de Dios sin que nos estén ahí llamando la atención de que, o sea, una vez se nos deben de pedir las cosas y de ahí en adelante hacer más. De verdad, mis hermanos, eso va a abrir las puertas para que seamos útiles, que la gente nos vea como gente útil. ¿Cuándo? Cuando se nos pide algo y hacemos más y vamos por más y nos entusiasmamos y queremos hacerlo mejor para Dios, porque es para Dios. Esta reunión, ¿para quién es? Para el Señor, porque aquí nos estamos aprendiendo de su palabra, estamos teniendo esa coinonía, esa comunión, pero es para darle gloria a Dios por las almas que Dios ha alcanzado. Y el Señor nos está hablando, el Señor nos está hablando. Una de las tendencias más trágicas hoy día es que nos estamos haciendo muy habituados al pecado, porque tenemos que retomar la parte inicial, donde dice que si hay pecado, hay que cortarlo de nuestra vida. Debemos cuidarnos de no ser permisivos con las cosas que son pecado. Si bien es cierto que la salvación es por gracia y no por obras, no podemos olvidar que somos llamados a vivir una vida de consagración al Señor. Decíamos tanto a veces que la gente reciba la gracia de Dios que hemos dejado de lado a veces el decirles lo que el Señor Jesús muy claramente está enseñando en los evangelios. Debemos enseñar la verdad del Señor a través de los evangelios, las enseñanzas de Jesús. Tú y yo somos llamados a enseñar todo el consejo de Dios, Génesis, Apocalipsis, todo, pero por sobre todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además de que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, también el Señor Jesús nos dio una manera de cómo debemos de vivir acá en esta tierra. Es lo que debemos esforzarnos por conocer, aprender, vivir y reproducir en nuestros hermanos. Al hacerlo es como que es como si estuviéramos experimentando la vida de Dios aquí en la tierra, así como Jesús lo hizo. Y ya vamos a ver, ya para terminar, las reformas religiosas que hizo Ezequías, uno de los reyes. Eso está en el libro de Crónicas. A ver, creo que yo lo puse por aquí. Segunda de Crónicas 31:1. Y dice, cuando todo había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual
a su posesión. En Cristo tú y yo estamos en una reforma continua de nuestro estilo de vida para poder ver la mano de Dios en nuestra vida, para poder estar rescatando almas de la potestad de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Primeramente para nuestras vidas acá y también para los de afuera. Cuando los israelitas se enfrentaron a su idolatría, porque quiero que sepan el contexto es de que ellos vivían apartados de Dios y en idolatría tremenda. Entonces, cuando ellos se enfrentaron a su idolatría y empezaron a arrancar de sus vidas todos esos ídolos que tenía, todo Israel salió y rompió las columnas de piedras, derribó las aceras, destruyó los lugares altos, todo eso. Entonces tú y yo hoy somos llamados ¿a qué? A hacer lo mismo. ¿Qué estamos idolatrando? ¿Qué nos está haciendo pecar? Esto es para ti. Yo no me tienes que decir qué, pero tú tienes que ver en tu vida qué está tomando el lugar de Dios, qué está haciendo idolatría en tu vida, tienes que cortar. ¿Qué te está haciendo caer? Si es tu ojo, sácatelo. Si es tu mano, córtatela. Si es algún miembro, quítatelo. Tenemos que arrancar ese ídolo o arrancar ese brazo. De lo contrario, el pecado continuará atormentando, impidiendo que conozcamos a Dios en un nivel más profundo, donde Él nos va a mostrar lo que está haciendo para nosotros, donde hay discernimiento. Dios nos va a llevar, cuando tengamos esa libertad a través de su Espíritu Santo en obediencia, de ir dejando las cosas que no son agradables a Él, nos va a dar ese discernimiento, esa palabra de sabiduría, nos va a dar esa revelación de su pensamiento. Hay un versículo que dice que lo secreto pertenece al Señor, pero también el Señor le muestra eso a sus siervos. Juan, uno de sus discípulos decía, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la arrogancia de las posesiones materiales no es del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y no estar amando las cosas terrenales y aquellas cosas que nos apartan y nos separan del Señor. Dejemos que las cosas que están pasando sean destruidas para que podamos abrazar lo que es eterno. ¿Qué pecados necesitamos quitar de nuestra vida? ¿Qué pecado tú y yo necesitamos quitar de nuestra vida? ¿Qué son aquellas cosas que nos están impidiendo tener esa comunión con Dios, vivir esa vida útil en su reino? ¿Es nuestras malas palabras? ¿Son nuestros malos haceres? ¿Nuestros malos pensamientos? ¿Nuestro rencor? O sea, ¿qué es? Pero Dios nos llama a que cortemos de nuestra vida eso que pareciera ser un ídolo porque está antes que Dios. Porque para poder tener esa comunión con Dios, a veces hay cosas que no nos permiten estar en ese fluir con su Espíritu Santo, en ese discernimiento de su palabra, en ese discernimiento de los tiempos. Qué bonito va a ser para ti, para mí, que tengamos esa comunión con nuestro Dios y que Él nos esté mostrando, nos esté revelando las cosas. Pero es necesario que sigamos a nuestro Señor Jesucristo en las enseñanzas que nos está dando. Amén. Entonces, mis hermanos, el mensaje de hoy es que nos despojemos de cualquier cosa que esté impidiendo que tú y yo tengamos esa relación íntima con Dios, donde se va a gestar algo hermoso, una bendición. Amén. Entonces, mis hermanos, escuchen, vamos a orar y nos resta un minuto para platicar. Señor,